Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Vamos a ver hoy la sentencia Create Table. Soy el profesor Santi. Ok, ¿para qué nos sirve esta sentencia? Create Table nos permite crear una tabla. Aquí tenemos la sintaxis. Create Table, el nombre del esquema donde queremos que se aloje la tabla, el nombre de la tabla, los campos, nombre de la columna, el tipo de dato y si no permite no. Vámonos directamente a la práctica. Ok. Tenemos aquí el SQL Management Studio y vamos a comenzar. Ok. Estoy trabajando en la base de datos Norwind. ¿Cómo se escribe esto? Create Table. El nombre del esquema. ¿Cuál es el esquema? Es DBO. Lo puedes, no lo puedes incluir si quieres. O lo puedes incluir explícitamente si quieres. Vamos a ponerlo. DBO. Okay. Ese es un esquema. Okay. Estos esquemas nos permiten agrupar y clasificar nuestros objetos. Suponiendo que tenemos en una misma base de datos dos aplicaciones, podemos ponerle a un esquema aplicación 1 y a otro esquema aplicación 2 y así tenemos organizados nuestros objetos. Muy bien. Vamos a crear la tabla personas. Este lleva el nombre del esquema y el nombre de la tabla. Posteriormente abrimos y cerramos paréntesis. ¿Sale? ¿Qué sigue? Vamos a definir nuestros campos. Voy a poner un campo ID. Voy a utilizar, hacer uso. Te voy a explicar también los tipos de datos. Los más básicos. Int, entero. Este campo nos permite almacenar enteros. Coma. Nombre. El tipo de dato varchar. Este tipo de datos nos permite almacenar información alfanumérica. Le ponemos el ancho, debe tener un ancho, entre paréntesis, varchar, ancho. Estamos viendo que utilizamos para todos los campos la misma sintaxis. Nombre de columna y el tipo de dato y una comita, ¿sale? El paterno, varchar también de 50. Coma, el materno también varchar de 50. Tenemos el nombre ahí dividido por cada uno de los elementos. Nombre paterno, materno. Sale de tipo de dato varchar, separado por una comita. ¿Qué sigue? El género. Género, vamos a ponerlo de tipo char. En el género nada más vamos a almacenar si es femenino o masculino. El ancho 1. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre varchar y char? Varchar es de longitud variable. ¿Qué significa esto? Tengo un campo de un ancho de 100. Me permite hasta 100 caracteres ese campo. O por ejemplo, este 50. Si yo utilizo solamente 10 espacios de esos 50, físicamente solamente eso se va a ocupar dentro de los archivos de datos. Sale solamente 10 espacios. Si utilizo los 50, pues adelante, utiliza 50 espacios y se ocupa en los discos físicos, en los archivos físicos, sale. Es longitud variable, solamente se guarda el espacio en los discos lo que utilizamos, no todo el espacio se ocupa, sale. Y el char, ¿qué diferencia tiene el char? Si yo defino un char de 50, todo el espacio siempre va a ser guardado en los archivos físicos, sea usado o no sea utilizado. Se va a guardar ese dato de 50 espacios, 50 bytes. Por ejemplo, si yo utilizo solamente 10 de esos 50, suponiendo que un nombre de 10 letras se guarda y lo demás se llena de espacios vacíos y se ocupa todo siempre, todo el espacio. Esa es la diferencia entre char y var. Ok. Ahora vamos a poner fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento y le ponemos un tipo de dato date. ¿Sale? Coma. ¿Cuál otro tipo de dato vamos a utilizar para definir nuestros campos?
tenemos, ok, vamos a utilizar el salario. Salario es decimal. ¿Qué característica tiene el decimal? Tenemos que definir una parte entera y una parte decimal, ok. Utilizamos 18 y le ponemos 2. ¿Qué significa esto? La primera parte es la parte entera, la segunda parte es la parte decimal de este tipo de datos. Entonces, tenemos que 16 partes de todo lo ancho, que son 18, van a ser enteras y 2 partes van a ser decimal. ¿Sale? Okay. Eso es todo al momento de definir una tabla. Esta es una tabla. Es una tabla que define solamente campos y subtipos de datos. También podemos definir una llave primaria. Una llave primaria es un campo o una serie de campos que van a ser únicos para identificar cada uno de los registros. Vamos a poner una llave primaria. ¿Cómo se pone? Con primary key. Primary key y entre paréntesis los campos que queremos que sea llave primaria. Esa es la definición de una llave primaria. ¿Sale? Ok. ¿Qué más? ¿Qué otras características podemos ponerle a los campos? Básicamente aquí tenemos ya una tablita. Vamos a dejarla en esta versión básica nuestra tabla. Le vamos a dar ejecutar y se crea una nueva tabla. ¿Cómo puedo saber si se creó? Le vamos a dar refrescar aquí a las y vemos que aquí está la tabla personas. Ahora le voy a hacer un select. Va a estar vacía claramente. Está apenas recién creada. ¿Sale? Y tenemos nuestra tabla personas. Esa es la forma más fácil de crear una tabla mediante la sentencia create table, nombre de esquema, persona, el nombre de la tabla. Abro y cierro paréntesis. Los campos, ¿cómo van los campos? El nombre del campo, espacio, el tipo de dato, coma y realizar lo mismo hasta que tenga todos los campos. ¿Cómo defines una llave primaria? Con primary key y entre paréntesis los campos separados entre comas. En este caso solamente tengo un campo de llave primaria. Y esa es la forma de crear una tablita en el lenguaje SQL. Este script te debe servir para cualquier manejador de base de datos. Es el estándar de SQL. Eso es todo por este video y hasta luego, amigos.